Nadie esperaba que justamente la empleada doméstica más silenciosa de la hacienda fuera la única capaz de calmar al hijo del millonario. Lo que ella hizo esa tarde cambió todo, y nadie en esa casa jamás lo olvidó. Antes de continuar, ya suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. La imponente hacienda San Cristóbal se alzaba majestuosa entre los cerros de Guadalajara, sus muros de adobe y cantera rosa contrastando con el cielo azul del altiplano mexicano. Todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Un silencio casi sepulcral reinaba en esos corredores que alguna vez resonaron con risas. 2 años habían transcurrido desde que Esperanza Mendoza perdiera la vida en un trágico accidente ecuestre, y desde entonces Alejandro se había convertido en un hombre taciturno, reservado y distante. Su hijo, Mateo, tenía apenas 7 años y un diagnóstico de autismo nivel 2. Desde muy pequeño requería cuidados constantes. Cada crisis era una nueva tentativa frustrada con nanas que no duraban más que algunas semanas. Carmen era una de esas presencias que no llamaban la atención. Llegaba temprano, usaba el mismo uniforme azul marino, hacía su trabajo y se marchaba antes de que alguien notara que existía. Por los corredores de la hacienda era como un fantasma gentil, limpiaba lo necesario. Escuchaba sin querer los silencios pesados y los gritos ahogados y guardaba todo para sí misma. Alejandro nunca había intercambiado más de 3 palabras con ella. Para él, Carmen era solo otro nombre en la nómina. Pero el destino, o algo que Carmen llamaría instinto, se reveló cuando los gritos comenzaron esa tarde sofocante de miércoles. Desde el patio de servicio, entre el sonido de la lavadora y el aroma del detergente de lavanda, ella escuchó al niño gritando en el piso de arriba, un llanto desesperado, agudo, interrumpido por golpes y sollozos. Algo dentro de ella se heló. Aquello no era un capricho infantil, era dolor, y ella conocía ese tipo de dolor. Sin pensarlo, dejó la canasta en el suelo y corrió escaleras arriba. No pidió permiso, simplemente corrió. Y en ese momento, antes incluso de tocar la puerta, Carmen ya sabía. No era solo el niño quien estaba en crisis. La puerta del cuarto estaba apenas entreabierta, pero la tensión del ambiente era casi palpable antes de que Carmen entrara. Desde el pasillo vio a Alejandro arrodillado en el suelo, tratando de contener a Mateo, quien se debatía entre llantos y gritos, los ojos desorbitados, la respiración descompasada. El niño se acurrucaba en la esquina del cuarto, con los brazos presionando sus propios oídos, como si quisiera escapar de un mundo que gritaba dentro de él. El rostro de Alejandro estaba cubierto de sudor y agotamiento, el cabello revuelto y los ojos tomados por una desesperación antigua, no solo por la crisis de ahora, sino por todas las que había enfrentado solo desde que perdió a su esposa. Carmen vaciló por medio segundo antes de tocar suavemente la puerta. Alejandro se volteó sobresaltado, los ojos muy abiertos, como si hubiera sido sorprendido en algo demasiado íntimo para ser compartido. Cuando la reconoció, su semblante osciló entre confusión, incredulidad y cansancio. Apenas tuvo fuerzas para decir algo. Solo susurró casi sin voz. «¿Qué está haciendo aquí arriba?» Escuché los gritos. ¿Puedo ayudar? Alejandro jadeó, moviendo la cabeza como si fuera a decir que no, pero la verdad era que ya no sabía qué hacer. Estaba solo. La última nana había renunciado esa mañana. No hubo reemplazo, solo quedaba él. Y ahora esa mujer, que hasta entonces apenas formaba parte del escenario de la casa, estaba ahí frente al caos, ofreciendo ayuda con una firmeza tranquila en los ojos. Sin fuerzas para argumentar, simplemente dio un paso atrás. Carmen entró despacio,
Se quitó los zapatos y se agachó en el suelo a distancia sin mirar directamente a Mateo. Mantuvo los movimientos lentos, el tono corporal sereno. Con cuidado, se sentó con las piernas cruzadas, manteniendo una distancia segura del niño. No dijo una sola palabra. En cambio, comenzó a balancear su propio cuerpo suavemente hacia adelante y hacia atrás, en el mismo ritmo del llanto de Mateo. Observaba discretamente sus movimientos, respetando su espacio, como quien espera que la tormenta se disuelva por sí sola. Alejandro observaba la escena recargado en la pared, los brazos cruzados, como si quisiera proteger su propio pecho. Nunca había visto a nadie reaccionar así ante una crisis. Todas las nanas intentaban hablar fuerte, controlar, contener. Carmen simplemente estaba ahí, presente, con una paz que contrastaba con el caos. Después de algunos minutos, Mateo pareció percibir esa presencia extraña, pero familiar. Aún lloraba, pero los gritos dieron lugar a gemidos bajos. Cuando ella comenzó a tararear muy bajito, una melodía sin letra, solo un sonido suave y continuo, sus hombros comenzaron a relajarse. Carmen tomó con calma uno de los cristales de cuarzo que estaban esparcidos al lado del librero, uno de los objetos que siempre calmaban a Mateo, y lo deslizó suavemente hasta la mitad del camino entre los dos. No lo forzó a nada, simplemente lo dejó ahí. Mateo miró de reojo y, después de largos segundos, se arrastró lentamente hasta alcanzar el cristal. Cuando sus dedos tocaron la piedra lisa, algo dentro de Alejandro casi se desplomó. Se cubrió la boca con la mano sin poder creerlo. El niño continuaba nervioso, sí, pero ahora estaba en el suelo, cerca de ella, sin gritar, con el cristal en las manos, haciéndolo girar de un lado al otro, como hacía en los raros días de tranquilidad. ¿Tiene hijos?, preguntó Alejandro en un susurro quebrado. Carmen no quitó los ojos de Mateo. La respuesta vino baja, sin prisa. No, pero tuve una sobrina, se llamaba Sofía. Ella también era así, y nos entendíamos sin necesidad de muchas palabras. Le encantaban las mariposas y el chocolate caliente. Murió hace 3 años, después de un accidente en la escuela. Alejandro se quedó en silencio. Sintió una punzada en el pecho, como si esa información abriera una ventana que ni sabía que estaba cerrada. Observó a Carmen con una mirada nueva, no como la empleada que pasaba desapercibida, sino como alguien que cargaba un dolor parecido al suyo y que de alguna manera, aun con ese dolor, había mantenido la dulzura en la mirada. Mateo se arrastró hasta Carmen, se detuvo a pocos centímetros de ella y extendió el cristal como si le pidiera que lo hiciera rodar de vuelta. Ella lo hizo despacio, y el objeto fue y vino entre los dos por varios minutos. Alejandro continuaba parado, inmóvil, como si tuviera miedo de romper ese momento. Carmen sabía que ese era solo el inicio. Una crisis calmada no significaba milagro, pero ver a Mateo tan próximo, aceptar su gesto, aún en medio del torbellino que estaba sintiendo, decía mucho. Era más que conexión, era confianza. Y la confianza no se enseña, se siente. Cuando Mateo recostó la cabeza en su propio brazo y comenzó a quedarse dormido en la alfombra, Carmen se levantó despacio, sin hacer ruido. Alejandro continuaba en shock, parado, mirando al hijo como si viera una versión que no conocía. La mujer frente a él acababa de hacer lo imposible y sin levantar la voz. «Gracias», dijo con voz baja, tragando saliva. No sabía que él podía calmarse así. Carmen lo miró con gentileza, pero sin arrogancia. Él solo necesitaba ser entendido y no vencido. Alejandro la sintió despacio, como si cada palabra pesara sobre él. En ese momento algo había cambiado dentro del cuarto, dentro de Alejandro, y sin que él se diera cuenta, dentro de él mismo.
Carmen caminó lentamente hasta la puerta del cuarto y la jaló con cuidado, dejando apenas una rendija abierta. Antes de bajar, miró una vez más a Alejandro, que permanecía parado en el mismo lugar, los ojos fijos en el hijo dormido. Parecía no saber cómo reaccionar, cómo salir de ese cuarto sin que todo aquello pareciera un sueño. Carmen no dijo nada más. Simplemente cerró la puerta suavemente y bajó las escaleras, sintiendo el corazón aún acelerado. Era como si acabara de revivir cada instante con la sobrina, como si Sofía estuviera de alguna forma presente ahí con ella, ayudándola a guiar cada gesto. En la cocina se lavó las manos con calma, volvió por la canasta que había dejado en el pasillo y siguió con el servicio como si nada hubiera pasado. Esa era su forma de sobrevivir, mantenerse firme, no esperar reconocimiento, no crear esperanzas, pero algo dentro de ella estaba diferente. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su presencia había hecho diferencia, que no era invisible. Alejandro, por otro lado, continuaba parado frente al hijo. Se agachó despacio, pasó la mano por el cabello de Mateo y se quedó observando la respiración tranquila del niño. Aún estaba tratando de procesar lo que había presenciado. La forma como esa mujer desconocida había calmado a su hijo sin decir casi nada, simplemente estando ahí con presencia y afecto. Aquello lo conmovía en un lugar profundo y silencioso. Por años se culpó por no saber cómo lidiar con Mateo. Trató de ser padre y madre, trató de ser fuerte, trató de controlar lo incontrolable, pero nunca se sintió suficiente. Y ahora una mujer que apenas conocía había hecho algo que ninguna profesional calificada logró. Esto lo desarmaba por completo. Horas después, cuando cayó la noche y Mateo dormía en su propio cuarto, Alejandro bajó en silencio. Encontró a Carmen en el área de servicio, terminando de doblar algunos trapos. Ella no lo oyó acercarse. Estaba concentrada, el cabello recogido de cualquier manera, la frente marcada de cansancio. Cuando percibió su presencia, se sobresaltó un poco, pero mantuvo el tono firme. «Buenas noches, señor Alejandro. Disculpe haber subido sin permiso. Solo...» «No, Carmen, no se disculpe. Yo, en realidad, soy quien debe agradecer de verdad. No sé qué habría hecho si usted no hubiera aparecido». Ella bajó los ojos apenada. No estaba acostumbrada a ser notada, mucho menos elogiada. Pero él continuó. «Lo que hizo fue impresionante. Él nunca reaccionó así, nunca. Usted tiene una calma, una manera de mirarlo que parece que entiende, como si hablara el mismo idioma». Carmen tardó algunos segundos antes de responder. Sus palabras venían cargadas de algo que Alejandro reconoció al instante. «Verdad. No tengo título ni curso de enfermería, pero sé cómo es. Crecí con mi sobrina y aprendí de ella todo lo que nadie enseña. Que demasiado ruido asusta, que el exceso de palabras cansa, que el mundo afuera puede ser un lugar demasiado cruel para quien siente todo al doble». Alejandro se recargó en la pared y cruzó los brazos pensativo. Carmen volvió a doblar los trapos, tratando de mantener el foco en lo que hacía, pero él no la dejaba salir de la conversación con facilidad. «¿Aún piensa mucho en ella?» «Todos los días. Sofía fue mi mayor escuela. No hablaba, pero lo decía todo con la mirada. Era mi mejor amiga. Hasta hoy aún pongo su plato en la mesa de vez en cuando, solo para sentir que está cerca». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era como si estuvieran abriendo cajones cerrados dentro de él. Se quedó en silencio por algunos segundos, absorbiendo cada palabra. Después dio un paso más cerca de ella. «Carmen, sé que su trabajo aquí es otro, pero quería hacerle una propuesta». Ella levantó los ojos sorprendida. «¿Propuesta?» «Mateo necesita a alguien como usted, y no sé cuánto tiempo más voy a aguantar de esta manera.
No querría trabajar aquí como su cuidadora. Atenderlo con ese cariño que usted tiene. Le pagaría el doble de lo que gana hoy y tendría todo lo que necesite. Solo piénselo, por favor. Carmen se quedó inmóvil. Aquello era inesperado. Su reacción fue una mezcla de alivio y miedo. Era como si la vida la estuviera empujando hacia algo más grande, algo que sabía hacer, pero nunca creyó que tendría espacio para realizar de nuevo. Por un momento, pensó si estaría lista para revivir, a través de Mateo, las memorias más dolorosas de la sobrina. Pero cuando se acordó de los ojos del niño, de la forma como aceptó el cristal, como se rindió al silencio de ella, todo pareció tener sentido. «Acepto», dijo con una sonrisa tímida, «pero no quiero el doble del salario. Solo quiero hacer esto de la manera correcta, con respeto y con amor». Alejandro asintió, sintiendo un peso salir de sus hombros. «Es todo lo que mi hijo necesita, y tal vez yo también». Esa noche terminó sin ruido, apenas con 2 personas sentadas en la mesa de la cocina, tomando un café simple, intercambiando historias bajas, mientras el sonido de los grillos afuera se adueñaba del jardín. Era el inicio de algo que ninguno de los dos sabía nombrar aún. Pero ambos sabían que la paz de esa noche no habría sido posible sin esa elección. En la mañana siguiente, la hacienda parecía otra. El sol atravesaba los vitales altos del salón principal con más suavidad. El aire, antes pesado, estaba más ligero, como si algo hubiera sido desbloqueado. Alejandro bajó las escaleras con pasos lentos, aún tratando de entender qué había cambiado en él. Durmió pocas horas, pero el cansancio parecía diferente, menos sofocante. La memoria de Carmen calmando a Mateo lo acompañaba como una película que repasaba mentalmente, escena por escena. En la cocina encontró a Carmen ya de pie, preparando un café fuerte, como hacía todos los días. Solo que ahora no vestía más el uniforme de empleada doméstica. Estaba con ropa simple, pero diferente, escogida con cuidado, cabello recogido, tenis limpios, una mochila recargada en la silla. Ella lo miró con una sonrisa contenida, y Alejandro correspondió con un gesto de cabeza, más cómodo que de costumbre. Se sentaron en silencio. El ruido del café siendo servido llenó el espacio, y por algunos minutos ninguno de los dos sintió necesidad de hablar. En el piso de arriba, Mateo aún dormía. Era raro. Sus noches eran inquietas, marcadas por llantos en medio de la madrugada, sonidos repetitivos, movimientos compulsivos, pero esa noche había dormido profundamente. Alejandro llegó a ir al cuarto 2 veces para ver si todo estaba bien. Carmen percibió su mirada preocupada y dijo con naturalidad: «A veces el cuerpo también pide descanso cuando siente seguridad». Tal vez él solo se sintió menos solo. Alejandro simplemente la sintió. Aquello tenía más sentido que cualquier explicación médica que hubiera escuchado. Después del café, subieron juntos. Carmen entró al cuarto primero, se sentó en el suelo, como había hecho el día anterior, y se quedó ahí simplemente esperando. Cuando Mateo despertó, no lloró. Se quedó mirando al techo por un rato, después a ella. Entonces se levantó, tomó el cristal de cuarzo que estaba al lado de la cama y lo llevó hasta sus manos. Alejandro observaba la escena recargado en la puerta sin moverse. La conexión entre los dos crecía sin ruido. Ella no necesitaba llamarlo por su nombre, ni repetir comandos. Usaba pequeños gestos, pausas, miradas. Poco a poco, el cuarto dejaba de ser un campo de batalla para convertirse en un refugio. Carmen traía nuevos estímulos de forma sutil. Una burbuja de jabón, un libro de páginas sensoriales, una música instrumental bajita sonando en el celular. Alejandro observaba desde lejos, a veces sentado en el suelo también, dejándose llevar por ese mundo que antes parecía demasiado cerrado para él.
En uno de los momentos, mientras Mateo giraba una ruedita de plástico de forma casi hipnótica, Carmen comentó: «Cada niño autista tiene un código. No es nuestro papel forzar al mundo a que encajen. Nosotros necesitamos aprender su manera de ver el mundo». Alejandro escuchó esas palabras con atención. Nunca había pensado de esa forma. Pasó años tratando de ajustar a Mateo a su cotidiano, a sus rutinas, a su lógica, pero tal vez estaba tratando de encajar una pieza delicada en un espacio que no era de ella. La presencia de Carmen revelaba esto sin esfuerzo, con una dulzura que tocaba profundo. Durante el almuerzo, Carmen preparó arroz rojo, frijoles refritos y pollo a la plancha, sencillo, de la manera que Mateo comía cuando no estaba en crisis. Él comió callado a su manera con las manos, tomando apenas los granos que le interesaban. Alejandro iba a sugerir que usara cubiertos, como de costumbre, pero se detuvo al ver la mirada serena de Carmen. Ella no lo corregía, simplemente lo observaba, respetando su tiempo, y eso hacía toda la diferencia. Esa tarde, Carmen llevó a Mateo hasta el jardín trasero de la hacienda. Era un lugar poco usado, con nopales silvestres y algunas bugambilias descuidadas. Se agachó y le mostró una hoja seca en el suelo, una piedra volcánica con textura diferente, una mariposa monarca en la punta de una rama de jacaranda. Mateo no hablaba, pero sonreía con los ojos. Alejandro los observaba desde el corredor techado con una taza de café de olla en la mano. Estaba impresionado con la transformación en tan poco tiempo, pero más aún con la forma como se sentía respecto a la mujer que proporcionaba todo aquello. No era solo gratitud, era admiración. Algo que se manifestaba en el silencio de los gestos, en la tranquilidad con que caminaba por la casa, en el cuidado con que hablaba con Mateo, aun cuando él no respondía. Era una paz que no veía desde hacía años, y eso lo desarmaba. No sabía aún qué hacer con ese sentimiento, pero no podía ignorarlo. Al final del día, Mateo se durmió en el sofá de la sala. Alejandro y Carmen se quedaron sentados cerca de la chimenea apagada. Él abrió una botella de tequila añejo y ofreció una copa. Ella rechazó con una sonrisa, pidiendo apenas un vaso de agua de Jamaica. «Usted es diferente de todo el mundo que ha pasado por aquí», dijo él, mirando fijamente el vaso en la mano. «No soy diferente, solo lo miro como alguien completo y no como un problema». Alejandro la miró por algunos segundos en silencio. Carmen mantuvo la mirada firme, sin esquivar. Era como si los dos se entendieran sin necesidad de justificar nada. Ahí, en ese espacio silencioso, había un intercambio que aún no sabía nombre, pero que crecía despacio, en el compás exacto de las cosas que realmente importan. La casa comenzó a adaptarse al nuevo ritmo. Los pasillos ya no resonaban con pasos apresurados de nanas asustadas. Ahora había silencio entrecortado por pequeñas victorias. Mateo pasaba más tiempo fuera del cuarto, aceptaba caminar hasta el corredor, se sentaba cerca de la ventana para ver el patio, se arriesgaba a interacciones con Carmen que iban más allá del cristal rodado. A veces dejaba que ella tocara su frente con la suya, como hacía con Sofía, en un gesto silencioso de aceptación. Alejandro observaba todo con atención. No se involucraba directamente todo el tiempo, pero se hacía presente. Dejaba la computadora de lado con más frecuencia, participaba en los almuerzos, aunque fuera en silencio, y poco a poco se permitía reír. La hacienda, que por años pareció una caja cerrada de dolor y rutina, estaba ganando nuevas rendijas de luz, y Carmen era el centro de ese cambio. Cierta tarde, después de un baño tranquilo, Mateo señaló hacia la puerta del cuarto de huéspedes. Carmen, sorprendida, preguntó con un gesto qué quería. Él insistió, jalando su mano hasta allá.
Cuando entraron, el niño fue directo hacia un viejo librero de mezquite. Se quedó de pie, tocando suavemente el mueble. Alejandro apareció en el pasillo y se detuvo al verlos ahí. Por un segundo pareció vacilar. Después se acercó despacio. «Ese era el cuarto de Esperanza», murmuró con voz baja. Carmen lo miró sin entender de inmediato. «Mi esposa, cuando se sentía enferma, venía a este cuarto. Decía que era el único de la casa donde lograba dormir en paz. Después que se fue, lo dejé cerrado por un tiempo, pero a Mateo siempre le gustó aquí». Ella observó los ojos del niño, que miraba el librero con una especie de concentración profunda, como si estuviera buscando algo en el silencio del mueble. Entonces, Alejandro caminó hasta uno de los cajones, lo abrió y sacó un pequeño cuaderno de pasta azul claro. Se lo entregó a Carmen con cierto cuidado. Ella escribía aquí, no cosas profundas, cosas del día a día, sobre Mateo, principalmente. Carmen hojeó algunas páginas. La caligrafía era suave, las anotaciones simples. Hoy me miró a los ojos por 8 segundos. Le gustó el olor del jabón nuevo, se asustó con el trueno, pero después se rió. Cosas que parecían pequeñas, pero que revelaban una mirada atenta, una mirada de madre. Alejandro se sentó en la orilla de la cama y se pasó la mano por el cabello. No estaba llorando, pero era como si el rostro cargara el peso de todas las lágrimas que ya había contenido por orgullo, dolor o agotamiento. Carmen se sentó a su lado sin invadir el espacio, simplemente se quedó ahí cerca. Después de algunos minutos en silencio, él habló con voz temblorosa. «Sabe, nunca creí que lograría ser padre de verdad para él. Hacía todo lo necesario, pagaba escuela, medicina, terapia, cuidaba las crisis como podía, pero siempre creí que faltaba algo. Y cuando ella murió, me di cuenta de que era ella quien sabía amarlo de la manera correcta. Yo solo obedecía el manual». Carmen cerró el cuaderno con delicadeza y se lo puso en el regazo. Su voz vino serena, como una manta en un día frío. «El amor no tiene manual, Alejandro, y tampoco tiene formato único. Usted se quedó. Eso ya es mucho más de lo que muchos hacen. Solo que a veces quedarse en silencio asusta más que irse. Y usted se quedó en silencio demasiado tiempo, incluso consigo mismo». Él la miró con intensidad. Por primera vez se sintió desnudo ante alguien, no por estar confesando sus debilidades, sino porque Carmen parecía ver lo que él escondía hasta de sí mismo. Era como si ella hubiera abierto una puerta que él mantenía cerrada desde hacía años. Y lo más extraño era que ya no quería cerrarla más. Al final de la tarde, los tres estaban en el jardín trasero. Mateo corría detrás de hojas secas de bugambilia, riendo bajo, sus pasos torpes siendo protegidos desde lejos por la mirada atenta de Carmen. Alejandro, de pie bajo la sombra de un nogal, mantenía los brazos cruzados, pero los hombros estaban más relajados. Carmen caminó hasta él, aún cargando el cuaderno azul. «¿Puedo continuar escribiendo aquí?», preguntó. «Creo que a ella le gustaría». Alejandro asintió, tocado por la delicadeza del gesto. Aquello lo acercaba a la esposa de una forma nueva, como si el amor por ella, aún después de la muerte, encontrara un nuevo espacio entre esas páginas, ahora con palabras de otra mujer, una que él comenzaba a ver con ojos diferentes. Cuando se puso el sol, la casa estaba en silencio nuevamente. Pero era un silencio de otro tipo, no el de la soledad, ni el del luto. Era un silencio lleno de vida, de pasos ligeros en el pasillo, de respiración tranquila, de risas bajas viniendo del cuarto, un silencio lleno de significados, como aquel que antecede algo importante a punto de florecer. La hacienda parecía ganar nuevos colores cada día. No era algo visible en los muebles, en las paredes o en la decoración.
Era en el aire, en el aroma del mole que ahora de vez en cuando salía de la cocina, en el sonido de los pasitos de Mateo corriendo torpe por el pasillo sin causar espanto, en la música de mariachi bajita que sonaba en el radio viejo de la sala, aun cuando nadie supiera tocar de verdad. Carmen había cambiado la atmósfera de ese lugar con su presencia silenciosa, pero viva. Alejandro percibía cada detalle, aunque no lo dijera en voz alta. Observaba desde la esquina del estudio cuando ella doblaba las sábanas con Mateo al lado, enseñándole a alinear los dobleces con paciencia. Veía cuando creaba pequeñas rutinas con él. Regar las plantas de sábila a las 10 horas, guardar los juguetes antes del almuerzo, escoger juntos el color de la camisa del día, pequeñas cosas que parecían sin importancia, pero que transformaban la dinámica de Mateo. Él se mostraba más confiado, más conectado con los espacios de la casa y poco a poco también con el padre. Alejandro comenzó a participar en esas rutinas sin darse cuenta. Un día estaba pasando y vio a los dos en la cocina cortando nopales. Se detuvo. Preguntó qué estaban haciendo y Carmen respondió con simplicidad. Mateo me está enseñando a hacer ensalada de nopales. Cada verdura tiene un color y una textura. A él le gusta escoger con los ojos. Alejandro jaló una silla, se puso a ayudar. No habló mucho, pero se quedó ahí cortando jitomates, observando los movimientos del hijo. Sintió orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, no fue tomado por el miedo de equivocarse. Simplemente se quedó. Otro día, Carmen lo invitó a participar en un juego de armar bloques con Mateo. El niño parecía dudar al inicio, pero cuando vio al padre sentarse en el suelo, imitó el gesto. Pusieron 3 piezas juntas, después 5, después 12. Al final de media hora, los 3 estaban construyendo una pequeña pirámide colorida en el tapete de la sala. Alejandro se rió cuando la pirámide se cayó. Mateo también. Carmen no dijo nada, simplemente miró a los dos y guardó ese momento como quien graba un recuerdo raro. Por la noche, Alejandro comenzó a dormir mejor. Su cuarto ya no parecía un cuarto de viudo. Dejó que la luz natural entrara. Quitó la vieja chamarra de la poltrona, abrió la ventana, comenzó a salir de casa con más frecuencia, a veces solo hasta el jardín, otras veces hasta el pueblo para resolver algo y volver con un pan diferente o una caja de crayones. Un día volvió con un rompecabezas de 1000 piezas con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Carmen abrió la caja con Mateo y comenzaron juntos. Tardaron 2 semanas en armar todo, pero la pieza final fue colocada por él con las 2 manos guiadas por las de Carmen. Alejandro aplaudió bajito con una sonrisa sincera. Las noches de cena se volvieron más frecuentes. Antes, él comía solo en el estudio, ahora se sentaba con ellos. Carmen cocinaba platillos sencillos, pero con sabor a cuidado. Arroz suelto, frijoles espesos, carne bien sazonada. Alejandro observaba cómo Mateo aceptaba mejor la comida cuando Carmen explicaba los sabores como si fueran historias. Una vez, ella contó que el arroz había venido de una milpa donde llovía mucho, y los granos aprendían a abrazarse para crecer. Alejandro soltó una risa, dijo que aquello era tontería. Mateo lo miró serio, después se puso la cuchara en la boca y Alejandro se calló, aceptando que tal vez la tontería era la única cosa que realmente funcionaba. Los días se volvieron más ligeros. Aún había crisis, sí, momentos en que Mateo se cerraba, lloraba sin motivo aparente, se golpeaba las manos contra el propio pecho, se tiraba al suelo, pero ahora ya no había desesperación. Carmen sabía qué hacer. Alejandro observaba, aprendía, imitaba. Comenzó a reconocer las señales antes de que la crisis estallara. Empezó a entender que no necesitaba salvar al hijo, sino estar con él. Y eso lo cambiaba profundamente. Cierta noche,
Después de que Mateo se durmiera, Alejandro encontró a Carmen en la cocina, sentada sola con una taza de té de manzanilla en las manos. Él se sirvió café y se sentó frente a ella. El silencio entre los dos no era incómodo, era íntimo, como si ambos estuvieran exhaustos, pero satisfechos. «Usted trajo paz a esta casa», dijo él, mirando sus propias manos. «No sé cómo lo hizo, pero lo hizo». Carmen lo miró con calma. «Solo lo cuidé como me habría gustado que hubieran cuidado a mi sobrina, con paciencia, con verdad y con amor». Alejandro levantó los ojos despacio. La manera como dijo la última palabra lo tocó profundo. Amor no era sobre romanticismo, ni declaraciones. Era amor como práctica, como elección diaria, como presencia que permanece. Él quiso decir algo, pero no pudo. Entonces, simplemente extendió la mano por encima de la mesa y ella, sin prisa, puso la suya encima. No había prisa en nada entre ellos. Había una construcción silenciosa, como la pirámide de bloques en el tapete de la sala, que se caía y se armaba de nuevo. Cada gesto decía más que cualquier palabra, y sabían, en el fondo, que estaban descubriendo no solo nuevas formas de cuidar a Mateo, sino también nuevas formas de cuidarse mutuamente. Una mañana, mientras preparaban juntos el desayuno, Carmen mencionó algo que había estado pensando. «Señor Alejandro, creo que Mateo está listo para intentar la escuela otra vez, pero necesitamos encontrar un lugar que entienda su manera de aprender». Alejandro se detuvo, la cuchara de madera suspendida sobre los huevos revueltos. La idea de la escuela siempre lo había aterrorizado después de las experiencias anteriores. «¿Está segura? Las últimas veces fueron difíciles porque él no estaba preparado emocionalmente. Ahora está más seguro, más conectado. Y nosotros sabemos mejor cómo ayudarlo». Carmen habló con una confianza tranquila que lo contagió. «Hay una escuela en Tlaquepaque, especializada en niños con necesidades especiales. Podríamos visitarla juntos». La propuesta de ir juntos lo tranquilizó. Por primera vez desde la muerte de Esperanza, no se sentía solo enfrentando los desafíos de ser padre de Mateo. Tenía a alguien que no solo entendía a su hijo, sino que también lo entendía a él. Esa tarde, después de que Mateo tomara su siesta, Carmen y Alejandro se sentaron en el corredor para hablar más sobre el futuro. El sol del altiplano creaba sombras suaves entre las columnas de cantera y una brisa ligera movía las hojas de los nogales. Era uno de esos momentos perfectos que ocurren sin anunciarse, cuando todo parece estar en su lugar. «Carmen», dijo Alejandro después de un largo silencio cómodo, «no sé qué habríamos hecho sin usted». Mateo y yo estábamos perdidos, cada uno en su propio mundo, sin saber cómo encontrarnos. Ella sonrió suavemente, sus manos ocupadas tejiendo una pequeña pulsera de colores que había comenzado para Mateo. A veces las personas llegan a nuestras vidas justo cuando más las necesitamos. Yo también estaba perdida, señor Alejandro. Después de perder a Sofía, creí que nunca más tendría la oportunidad de cuidar a alguien de esa manera especial. Mateo me devolvió esa parte de mí que creía perdida para siempre. Sus palabras flotaron en el aire tibio de la tarde, cargadas de una honestidad que tocó algo profundo en Alejandro. Se dio cuenta de que Carmen no era solo la salvación de Mateo, sino también la suya propia. Ella había llegado como una empleada doméstica invisible, pero se había convertido en el corazón que faltaba en esa casa. La lluvia comenzó a primera hora de la noche, fina, persistente, escurriendo por las ventanas de la hacienda como si lavara lo que el tiempo había dejado acumulado. Carmen estaba terminando de organizar los juguetes de Mateo en la sala, mientras el niño, ya en pijama, acomodaba los cojines del sofá como si fuera un nido secreto.
Alejandro los observaba desde la entrada de la cocina, los brazos cruzados, la taza de café olvidada en las manos. La casa parecía tranquila, pero dentro de él algo pesaba. No sabía explicarlo, solo sentía una opresión en el pecho que insistía en no pasar. Carmen notó su semblante más cerrado, pero no preguntó. Sabía reconocer los días en que el silencio decía más que cualquier explicación. Después de acostar a Mateo, con las luces del cuarto más bajas y la suave melodía de guitarra sonando de fondo, bajó y encontró a Alejandro sentado solo en la cocina. No había comida en la mesa, ni plato sucio. Solo él y una botella de tequila abierta por la mitad. Ella entró sin hacer ruido, se lavó las manos, tomó una taza limpia y puso agua a calentar. Se sentó a su lado sin decir nada. Se quedaron así por algunos minutos, lado a lado, escuchando el ruido de la lluvia y el tic-tac del reloj en la pared. «Hoy se cumplen 2 años», dijo casi en un susurro. 2 años desde el accidente. Carmen bajó los ojos. No necesitaba más detalles. Ya sabía sobre la muerte de Esperanza. Ya había leído partes del cuaderno azul y sentido en las palabras escritas ahí el dolor de la ausencia, el intento de continuar por Mateo. Aún con el pecho hecho pedazos, ella había ido a comprar semillas para el jardín, unas flores especiales que había visto en el mercado de Tlaquepaque. Era domingo. Yo le insistí para que no saliera de casa ese día, pero ella dijo que quería plantar algo hermoso para que Mateo pudiera verlo crecer. No volvió. El caballo se espantó con un cohete de una celebración cercana y ella cayó mal. Fue rápido, dijeron. Carmen continuó en silencio. Tomó su mano por instinto, sin esfuerzo, como si ese intercambio ya fuera natural. Alejandro entrelazó los dedos con los de ella con fuerza, como si se aferrara ahí al último punto de apoyo. Los ojos estaban empañados, pero él resistía, mirando fijo la madera de la mesa. Culpé al cohete, después culpé la celebración, el domingo, el caballo. Culpé todo, pero en el fondo me culpé por haberla dejado salir, por no haber dicho «te amo» antes de que saliera por la puerta, por no haberla abrazado más. Me volví un fantasma dentro de esta casa, Carmen, un hombre funcional, pero ausente. Y lo peor, ausente de un hijo que me necesitaba completo. Ella apretó su mano y lo miró con una firmeza dulce. Usted no se volvió fantasma. Solo se lastimó demasiado para ser visto, y aún así se quedó, aún destrozado se quedó. No existe amor más valiente que ese. Alejandro no aguantó más. Las lágrimas brotaron sin sonido. Lloró con el rostro entre las manos, con el cuerpo temblando, como quien necesitaba expulsar del alma todo aquello que guardó solo por demasiado tiempo. Carmen no habló. Simplemente se levantó, fue hasta él y lo abrazó por detrás, recargando el rostro en su nuca, como quien protege de un vendaval invisible. El abrazo duró largos minutos, un tiempo sin prisa en que Alejandro pudo permitirse ser vulnerable, sin necesidad de explicar nada. Cuando el llanto cesó, se volteó y la jaló cerca, mirando a los ojos con una mezcla de alivio y vergüenza. «Perdón por esto». «No pida perdón por sentir», dijo ella. «Todo hombre que ama de verdad tiene derecho a llorar». Se quedaron así, cercanos, la respiración de uno mezclándose con la del otro. El ambiente alrededor parecía suspendido, como si el mundo hubiera desacelerado por algunos instantes para que solo ellos existieran ahí. Alejandro pasó los dedos suavemente por el rostro de ella, en un gesto casi tímido, como quien toca un lugar nuevo, pero familiar. Ella no retrocedió, sonrió con suavidad. «No sé qué están haciendo entre nosotros, Carmen. Solo sé que siento paz cuando usted está aquí. Y no es solo porque cuida a Mateo como nadie, es porque me ve, me escucha, me entiende, y no sé qué hacer con eso todavía».
Carmen lo miró con ternura. No necesita saber, solo necesita sentir y dejar que suceda en el tiempo correcto. No tengo prisa y no quiero que usted la tenga. Alejandro la sintió. Sintió ganas de besarla, pero contuvo el impulso. No por miedo, sino por respeto a lo que estaban construyendo. Sabía que el amor verdadero no grita. Se revela en el cuidado, en el silencio, en el toque suave, en sentarse juntos después de que pasa el caos. Esa noche, cuando subieron a ver a Mateo, el niño dormía profundamente, abrazado a su propia almohada. Carmen acomodó la cobija sobre él. Alejandro se recargó en el marco de la puerta y observó a los dos. Ahí, en ese cuarto, existía todo lo que más necesitaba: presencia, calma, afecto. Y por primera vez, desde la pérdida de esperanza, sintió que tal vez fuera posible no igual a la de antes, una vida, sino una vida verdadera con otros colores, y con la mujer que, sin hacer alarde, abrió todas las puertas que él mantenía cerradas. El tiempo fue pasando de manera sutil, como solo el tiempo sabe cuando la vida encuentra un nuevo ritmo. Las semanas siguientes transcurrieron con la misma ligereza de los últimos días. Mateo parecía más seguro, más conectado con los ambientes y con las personas. No dejó de tener crisis, pero empezó a recuperarse con más facilidad, como si supiera que había alguien cerca que entendía. Alejandro se había vuelto parte activa de ese pequeño universo. Había aprendido a identificar las señales, a respetar los silencios del hijo y también a escucharse con más honestidad. La presencia de Carmen lo transformaba sin que él necesitara esforzarse. Ella formaba parte de la casa como si siempre hubiera estado ahí, sin ocupar demasiado espacio, pero llenando cada rincón con significado. En las mañanas de domingo, los tres solían tomar café en el corredor con el radio viejo, tocando música ranchera bajita y el aroma de pan dulce viniendo de la cocina. Carmen y Mateo compartían la tarea de escoger los platos y organizar las servilletas. Alejandro observaba esa dinámica con una sonrisa leve, apoyado en el marco de la puerta, los brazos cruzados. Era en esos pequeños rituales que percibía cómo el amor podía ser silencioso, pero constante. Un día, mientras lavaban las tazas después del café, Carmen volvió a hablar sobre la escuela de Mateo. Él aún no asistía con regularidad. Los intentos anteriores habían sido frustrantes, pero ahora, con la estabilidad emocional creciendo, tal vez fuera hora de intentar otro enfoque. Alejandro escuchó con atención. Por primera vez no sintió pánico, sintió confianza. ¿Me ayuda con eso?, preguntó. Con esa adaptación. Sé que va a ser difícil, pero con usted se puede. Carmen asintió sin dudar. Los dos sabían que el camino sería largo, pero también sabían que ya no estarían solos. Por la tarde decidieron salir juntos. Era la primera vez que Alejandro aceptaba ir a un lugar público con Mateo desde el accidente de Esperanza. Fueron a una pequeña feria de artesanías en el centro de Tlaquepaque. Carmen sugirió, diciendo que Mateo podría interesarse por los colores, las texturas, los sonidos vivos. Alejandro manejó en silencio, el corazón acelerado, las manos sudadas en el volante, pero cuando miró por el espejo retrovisor y vio al hijo tranquilo en el asiento trasero, jugando con una pulsera de cuentas coloridas que Carmen le había dado, supo que estaba listo. La feria era movida, pero no caótica. Carmen caminaba al lado de Mateo, explicando cada puesto con paciencia. Alejandro venía atrás, observando la armonía entre los dos. En uno de los puestos, Mateo se detuvo frente a un estante con pequeños frascos de vidrio llenos de arena de colores. Extendió la mano y tocó uno de los frascos. La vendedora sonrió y dijo que podía escoger uno. Él escogió el azul turquesa. Carmen agradeció con un gesto y pagó sin que Alejandro se diera cuenta.
Más tarde, él notó el objeto en las manos del hijo. ¿Lo compró? Le gustó. Creí que se lo merecía. Ella sonrió. Alejandro la miró como si estuviera viendo algo más allá de lo que siempre vio. Un gesto simple, pero tan lleno de presencia, de cuidado, que se le oprimió el pecho. Era extraño y al mismo tiempo natural. Aquello era amor. No el amor grandioso de las promesas o los discursos. Era el amor que se construye en detalles, que se planta, se riega, se espera y se reconoce. En el regreso a casa, Mateo se durmió en el asiento trasero. Carmen se volteó hacia Alejandro y comentó bajito para no despertarlo. Ya se fijó cómo lo observa más ahora. Cuando usted pasa, cuando usted habla, él lo escucha. Alejandro no respondió de inmediato, simplemente respiró profundo, los ojos fijos en la carretera. Creo que ahora finalmente estoy aquí, de verdad. Carmen sonrió, extendió la mano y tocó la de él, que estaba en la palanca de velocidades. Los dedos se entrelazaron sin esfuerzo. Cuando llegaron, cargaron a Mateo hasta el cuarto juntos. Ni siquiera despertó. Dormía con el frasquito de arena azul turquesa en la mano, como un pequeño trofeo de un día bueno. Esa noche, sentados en el sofá, sin televisión prendida, sin música, apenas la luz baja y la presencia uno del otro, Alejandro tomó la mano de Carmen y la miró a los ojos con calma. Creía que no sería capaz de amar otra vez, que después de esperanza no existiría más espacio dentro de mí, pero usted llegó y me mostró que no se trata de reemplazar, se trata de continuar, de permitir que la vida nos sorprenda. Y usted me sorprendió, Carmen, todos los días, con cada gesto. Ella no respondió con palabras, simplemente se acercó y recargó la frente en la de él. Un gesto silencioso, lleno de sentido. Al día siguiente, las rutinas continuaron. Carmen preparó el café. Mateo ayudó con las medias. Alejandro leyó el periódico con los pies descalzos. La vida siguió, pero con otra textura. El dolor de la pérdida aún existía, pero no dolía solo. Ahora compartía espacio con la reconstrucción y con la certeza de que algo nuevo había nacido, algo ligero, fuerte y verdadero. Una mañana, mientras preparaban el desayuno, sonó el teléfono. Era la escuela de Tlaquepaque. Carmen había hecho una cita para visitar las instalaciones. «Es para la próxima semana», dijo ella colgando el auricular. «¿Está listo?» Alejandro sintió el estómago revolverse, pero cuando miró a Mateo armando tranquilamente una torre con bloques de madera en la mesa de la cocina, asintió. «Estoy listo». La semana pasó volando. Carmen preparó a Mateo gradualmente, explicándole que iban a conocer un lugar nuevo donde había otros niños y maestros muy amables. Alejandro observaba desde lejos cómo ella manejaba cada detalle, con una sensibilidad que él jamás había visto en las otras cuidadoras. El día de la visita, Alejandro se vistió con su mejor guayabera blanca y pantalón de lino. Carmen escogió un vestido sencillo pero elegante en color azul cielo. Mateo llevaba su camisa favorita, la de rayas azules y blancas que Carmen le había ayudado a escoger. Los tres se subieron al coche familiar, una camioneta Ford que Alejandro usaba para los paseos por el campo. La escuela estaba ubicada en una casa colonial adaptada, con patios amplios y árboles de mango que daban sombra generosa. La directora, maestra Refugio, los recibió con una sonrisa cálida. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un chongo y ojos que irradiaban paciencia. «Bienvenidos a nuestra escuela», dijo. «Aquí cada niño es especial y tiene su propio ritmo de aprendizaje». Alejandro sintió que los hombros se le relajaron. Por primera vez en años, no sintió que tenía que justificar o explicar las particularidades de Mateo.
Carmen llevaba al niño de la mano mientras recorrían las aulas. Mateo observaba todo con curiosidad, especialmente un acuario con peces de colores que había en el salón principal. «Le gustan los peces», comentó Carmen. «En casa tenemos un estanque pequeño donde le gusta sentarse a observar». La maestra Refugio asintió. «Tenemos varios niños que encuentran paz observando el agua. Es una terapia natural». Alejandro se sorprendió. En otras escuelas, las particularidades de Mateo siempre habían sido vistas como problemas que resolver, nunca como características que entender. Durante el recorrido, conocieron a otros padres y niños. Alejandro notó que no había miradas de lástima o juicio, sino de comprensión mutua. Carmen conversaba naturalmente con las otras madres, compartiendo experiencias y consejos. Se veía cómoda, como si hubiera encontrado su lugar. Al final de la visita, se sentaron en una mesa redonda en el jardín. Mateo había encontrado un columpio y se balanceaba suavemente, con el frasquito de arena azul en la mano. «¿Qué opinan?», preguntó la maestra Refugio. Carmen habló primero. «Me parece un lugar lleno de amor y comprensión. Creo que Mateo estaría bien aquí». Alejandro asintió. «Por primera vez siento que no estoy solo en esto, que hay gente que realmente entiende. Entonces, empezamos el lunes que viene», dijo la directora. «Comenzaremos con 2 horas diarias, 3 días a la semana. Poco a poco iremos viendo cómo se adapta». En el camino de regreso, Mateo se quedó dormido otra vez. Carmen y Alejandro manejaron en un silencio cómodo, cada uno procesando lo que acababan de vivir. «Gracias», dijo Alejandro cuando ya estaban llegando a la hacienda. «Por todo». «No me agradezca», respondió Carmen. «Esto también es importante para mí. Ver que Mateo va a tener la oportunidad que Sofía nunca tuvo me llena el corazón». Esa noche, después de acostar a Mateo, se sentaron en el corredor a mirar las estrellas. El cielo del altiplano era despejado y brillante. Carmen había preparado té de manzanilla para los dos. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de usted?», preguntó Alejandro de repente. Carmen lo miró con curiosidad. «Que nunca trata de cambiar a Mateo. Lo acepta exactamente como es». «Es que él no necesita ser cambiado», respondió ella. «Solo necesita ser amado y entendido, como todos nosotros». Alejandro sintió que algo se movía en su pecho, una calidez que no había experimentado desde hace mucho tiempo. Sin pensarlo, tomó la mano de Carmen y se la llevó a los labios, dándole un beso suave en los nudillos. Ella no retiró la mano. Sus ojos se encontraron bajo la luz de la luna y en ese momento ambos supieron que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una relación laboral había evolucionado hacia algo mucho más profundo y verdadero. El primer día de escuela llegó con una mezcla de nervios y esperanza. Carmen despertó temprano. Preparó el desayuno favorito de Mateo: huevos revueltos con queso Oaxaca y tortillas recién hechas. El niño comió tranquilo, jugando con su frasquito de arena azul entre bocado y bocado. Alejandro bebía su café observando la escena, el corazón acelerado, pero esperanzado. «¿Listo para conocer a tus nuevos amigos?», le preguntó Carmen a Mateo mientras le ayudaba a ponerse los zapatos. El niño la miró con esos ojos grandes y asintió levemente, un gesto que para ellos significaba mucho. Era la primera vez que mostraba disposición ante un cambio. El camino a la escuela transcurrió en silencio. Carmen iba en el asiento del copiloto, volteándose ocasionalmente para sonreírle a Mateo. Alejandro manejaba con cuidado, como si transportara el tesoro más frágil del mundo. Cuando llegaron, la maestra Refugio los esperaba en el portón con su sonrisa cálida de siempre. «Buenos días, familia Mendoza», dijo. Y algo en esas palabras hizo que Carmen sintiera un cosquilleo en el estómago.
familia. Era la primera vez que alguien los veía así, como una unidad, y se sintió hermoso y aterrador al mismo tiempo. Mateo se adaptó mejor de lo esperado. Se quedó 2 horas completas sin llorar, participó en una actividad de pintura con acuarelas y hasta permitió que otro niño se sentara cerca durante el recreo. Cuando lo fueron a recoger, venía con las manos llenas de pintura azul y una sonrisa tímida en el rostro. —¿Cómo le fue? —preguntó Alejandro ansioso. —Muy bien —respondió la maestra Refugio. Mateo tiene una sensibilidad especial para los colores. Creo que podríamos explorar eso como una forma de comunicación. En el camino de regreso, Carmen no paraba de hacerle preguntas a Mateo sobre su día. —¿Te gustaron los niños? ¿La maestra fue amable contigo? Aunque él no respondía con palabras, sus gestos y expresiones decían todo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que las cosas iban por buen camino. Esa noche, mientras cenaban en el comedor principal, algo que habían empezado a hacer más seguido, Alejandro tomó una decisión importante. —Carmen, hay algo que quiero pedirle. Ella levantó la vista del plato de mole poblano que había preparado especialmente para celebrar el primer día exitoso de Mateo en la escuela. Mis padres vienen a visitarnos el próximo domingo. Hace más de 1 año que no los veo y me gustaría que usted estuviera presente, como parte de la familia. Las palabras salieron atropelladas, cargadas de significado. Carmen sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. —Señor Alejandro, yo... No como empleada —la interrumpió suavemente—, como la mujer que trajo luz a esta casa, como la persona que amo. Ahí estaba, la palabra que había estado flotando entre ellos durante semanas, finalmente pronunciada en voz alta. Carmen sintió las lágrimas quemándole los ojos. —Yo también lo amo —susurró—. Pero sus padres, ellos no van a entender. Una empleada doméstica, sin estudios, sin... Ellos van a entender que usted salvó a su nieto y devolvió la vida a su hijo. Y si no lo entienden, es su problema, no el nuestro. Mateo, ajeno a la conversación pero sensible a las emociones, se acercó a Carmen y le puso la manita en el brazo. Era su forma de decir que todo estaba bien, que él también la elegía. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos nerviosos. Carmen limpiaba la casa con más esmero del usual, cocinaba platos especiales, se probaba vestidos diferentes frente al espejo del cuarto de huéspedes que Alejandro le había asignado oficialmente. «Está perfecta», le decía él cada vez que la veía dudar. «Simplemente sea usted misma». El domingo llegó con un cielo despejado y un sol brillante. Los padres de Alejandro aparecieron en una camioneta suburban negra, elegante e intimidante. Don Rodrigo Mendoza era un hombre de 70 años, alto y distinguido, con el cabello completamente blanco y una mirada que parecía evaluar todo. Doña Esperanza, sí, tenía el mismo nombre que la difunta esposa. Era una mujer de 65 años, delgada y refinada, vestida con un traje sastre color beige y perlas en el cuello. Alejandro salió a recibirlos con Mateo de la mano. El niño llevaba su camisa favorita y el frasquito de arena azul en el bolsillo. Carmen observaba desde la ventana de la cocina, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la hacienda. «Hijo», dijo don Rodrigo abrazando a Alejandro, «te ves bien, mejor que la última vez». Doña Esperanza se agachó para abrazar a Mateo, quien, para sorpresa de todos, no se alejó. Incluso permitió que su abuela le diera un beso en la frente. «¿Dónde está esa mujer de la que nos hablaste por teléfono?», preguntó doña Esperanza, con una sonrisa que no llegaba completamente a los ojos. «¿La que cuida a Mateo?» «Se llama Carmen», dijo Alejandro con firmeza, «y es mucho más que una cuidadora».
Hizo una pausa, tomó aire profundo. Es la mujer que amo y que me ama, la mujer que devolvió la paz a esta casa. El silencio que siguió fue tenso. Don Rodrigo y doña Esperanza intercambiaron una mirada cargada de significados que Carmen alcanzó a ver desde su escondite. Finalmente Alejandro se dirigió hacia la cocina. «Carmen, ven por favor». Ella salió limpiándose las manos en el delantal, el mentón en alto pero el corazón temblando. «Buenos días», dijo con voz clara. «Bienvenidos a su casa». Doña Esperanza la miró de arriba a abajo, evaluando cada detalle. «Así que tú eres Carmen». No era una pregunta, era una declaración cargada de juicio. «Alejandro nos ha contado mucho sobre ti. Espero que sean cosas buenas», respondió Carmen con una sonrisa que costaba trabajo mantener. Don Rodrigo, más diplomático, extendió la mano. «Rodrigo Mendoza, gracias por cuidar a nuestro nieto». Durante el almuerzo, la tensión era palpable. Carmen había preparado cochinita pibil, arroz con verduras y frijoles charros, todo perfecto. Doña Esperanza comía en silencio, haciendo comentarios ocasionales sobre la decoración de la casa o preguntando por los negocios de Alejandro. Fue Mateo quien rompió el hielo. A mitad de la comida, se levantó de su silla, caminó hasta Carmen y le puso el frasquito de arena azul en las manos. Después, mirando directamente a sus abuelos, dijo con voz clara: «Carmen». Era la primera palabra que pronunciaba en presencia de sus abuelos, la primera vez que decía el nombre de alguien que no fuera mamá o papá. Doña Esperanza se llevó la servilleta a los ojos, emocionada a pesar de sí misma. «¿Él nunca había...?» preguntó don Rodrigo. «No», respondió Alejandro con orgullo. «Carmen es la primera persona ajena a la familia inmediata cuyo nombre ha dicho, y lo dice todos los días». Después del almuerzo, mientras los hombres hablaban de negocios en el estudio, doña Esperanza pidió hablar a solas con Carmen. Se sentaron en el corredor, bajo la sombra de los nogales, con café de olla recién hecho. «No voy a mentirte», dijo la mujer mayor. «Cuando Alejandro nos contó por teléfono que estaba enamorado de la empleada doméstica, casi me da un infarto». Carmen sintió que se le encogía el estómago. «Pero», continuó doña Esperanza, «también nos dijo que Mateo está mejor que nunca. Que va a la escuela, que sonríe, que hasta habla». Doña Esperanza tomó un sorbo de café y miró hacia el jardín donde Mateo jugaba con su pelota. «Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, y una abuela, lo mejor para sus nietos. Si tú eres lo mejor para ellos, entonces tendré que aceptarlo». «Yo no busqué que esto pasara», dijo Carmen con honestidad. «Solo quería cuidar a Mateo lo mejor que pudiera. El amor llegó solo, sin que lo esperáramos». «Del amor verdadero siempre llega así», suspiró doña Esperanza. «Sin avisar, sin pedir permiso. Yo me enamoré de Rodrigo cuando él era un simple trabajador de una mina. Mi familia casi me deshereda, pero 50 años después, aquí estamos». La confesión tomó a Carmen por sorpresa. «¿En serio? ¿En serio? Así que sé lo que es amar contra las expectativas de otros. La diferencia es que Rodrigo pudo estudiar, crecer profesionalmente. Tú...» Se detuvo, como buscando las palabras correctas. «Yo sé que no tengo estudios», dijo Carmen. «Sé que vengo de familia humilde, pero amo a Alejandro y a Mateo con todo mi corazón, y haré lo que sea necesario para ser digna de ellos». Doña Esperanza sonrió por primera vez con sinceridad. «Niña, ya eres digna. Lo que has hecho por mi nieto no tiene precio, solo...» Hizo una pausa. «Solo espero que Alejandro entienda que la sociedad puede ser cruel, que van a hablar, van a juzgar». «Ya lo hemos hablado», respondió Carmen. «Y estamos preparados para enfrentarlo juntos». Esa tarde, toda la familia fue a conocer la escuela de Mateo. La maestra Refugio recibió a los abuelos con la misma calidez de siempre.
Mateo les mostró el acuario, los llevó al salón de arte donde había pintado un mural de mariposas azules, les enseñó el columpio donde le gustaba sentarse. «Es impresionante», murmuró don Rodrigo, viendo a su nieto interactuar naturalmente con otros niños. En la escuela anterior lloraba todo el tiempo. «Aquí se siente seguro», explicó Carmen, «sabe que lo aceptan como es». Cuando llegó el momento de la despedida, doña Esperanza abrazó a Carmen con ternura. «Cuida a mis hombres», le susurró al oído, «y deja que ellos te cuiden a ti también». Don Rodrigo, más reservado pero evidentemente conmovido, le dio un apretón de manos firme. «Bienvenida a la familia, Carmen». Esa noche, después de acostar a Mateo, Carmen y Alejandro se sentaron en el corredor como habíase vuelto su costumbre. «¿Cómo se siente?», le preguntó él. «Como si hubiera corrido un maratón», rió ella. «Pero bien, sus padres son buenas personas». «Mi madre puede ser difícil al principio», admitió Alejandro. «Pero cuando ve que algo es bueno para la familia, lo apoya completamente. Y mi padre, él siempre fue de pocas palabras, pero cuando dijo bienvenida a la familia, lo decía en serio». Alejandro tomó las manos de Carmen entre las suyas. «Carmen, hay algo más que quiero pedirle». Ella lo miró expectante. «Quiero que se mude al cuarto principal, conmigo, como mi esposa». El corazón de Carmen se detuvo por un segundo. «Alejandro, sé que es pronto», continuó él. «Sé que apenas llevamos unos meses juntos oficialmente, pero siento como si te hubiera estado esperando toda la vida. No quiero desperdiciar más tiempo». Carmen sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí», susurró. «Sí, quiero ser su esposa». Se besaron bajo las estrellas del altiplano, un beso lleno de promesas y sueños compartidos. Los días siguientes estuvieron llenos de planes y preparativos. Alejandro quería una boda sencilla pero significativa, en la capilla de la hacienda que había pertenecido a su familia por generaciones. Carmen soñaba con un vestido blanco simple, flores del jardín de Esperanza que había florecido hermoso ese año, y la presencia de las pocas personas que realmente importaban. Mateo participaba en los preparativos a su manera. Ayudaba a Carmen a escoger las flores, se probaba su traje nuevo frente al espejo, practicaba caminar lentamente como le había enseñado Carmen, que tenía que hacer el día de la boda. Una tarde, mientras cosían juntos las últimas puntadas del vestido de novia, Carmen había insistido en hacerlo ella misma. Mateo se acercó y puso su cabecita en el regazo de Carmen. «Mamá Carmen», dijo con voz clara. Carmen sintió que el mundo se detenía. Era la primera vez que la llamaba mamá. Las lágrimas corrieron libres por su rostro mientras abrazaba al niño que ya sentía como su propio hijo. «Sí, mi amor», le susurró. «Soy tu mamá Carmen». Alejandro, que había escuchado desde la puerta, entró con los ojos también empañados. Se arrodilló junto a ellos y los abrazó a los dos. «Mi familia», murmuró, «mi hermosa familia». En ese momento, Carmen supo que todo había valido la pena. Cada lágrima derramada por la pérdida de Sofía, cada día de soledad trabajando en casas ajenas, cada momento de incertidumbre había sido parte del camino que la llevó hasta ahí, hasta esa hacienda donde encontró no solo un trabajo, sino un hogar, no solo un hombre que amar, sino una familia completa. La fecha de la boda se fijó para el mes siguiente, en noviembre, cuando las bugambilias estuvieran en su máximo esplendor y el clima del altiplano fuera perfecto para una celebración al aire libre. Carmen escribía cada detalle en el cuaderno azul de Esperanza, sintiendo que la primera esposa de Alejandro era parte de este nuevo capítulo, bendiciendo su felicidad desde donde estuviera. «Gracias»,
le susurraba Carmen al viento cada mañana mientras regaba las flores que Esperanza había plantado. Gracias por cuidar a Alejandro y a Mateo hasta que yo llegara. Prometo amarlos como tú los amaste. Y en el silencio del jardín, entre el aroma de las rosas y el canto de los jilgueros, Carmen sentía una paz profunda. La paz de quien había encontrado su lugar en el mundo, su propósito, su familia. La paz de quien había aprendido que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de diferencias, solo conoce de corazones que se reconocen y se eligen una y otra vez todos los días. El mes de noviembre llegó pintando el altiplano de colores dorados y rojos. Las bugambilias de la hacienda florecían en todo su esplendor, creando un marco perfecto para la boda que Carmen había soñado desde niña, aunque nunca imaginó que sería en un lugar tan hermoso y con una historia tan especial. Los preparativos se intensificaron la última semana. Carmen había terminado su vestido de novia, un diseño sencillo de satín blanco con encaje en las mangas, que ella misma había bordado con pequeñas mariposas azules en honor a Sofía y a Mateo. Alejandro había mandado restaurar la capilla colonial de la hacienda, que llevaba años sin usarse. Los vitrales fueron limpiados hasta brillar como joyas, y el altar de cantera rosa fue adornado con flores del jardín de Esperanza. Doña Esperanza había llegado 3 días antes con una maleta llena de sorpresas. «Es tradición familiar», le dijo a Carmen mientras desenvolvía un hermoso rebozo de seda color marfil bordado con hilos de oro. «Perteneció a mi abuela, después lo usé yo, después mi nuera, ahora es tuyo». Carmen lo recibió con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso de las generaciones de mujeres Mendoza que la precedían. «Pero yo no...» «Ahora eres una Mendoza», la interrumpió la mujer mayor con ternura. «Y las mujeres Mendoza somos fuertes, amorosas y protectoras de nuestras familias. Veo todo eso en ti». La noche anterior a la boda, siguiendo una tradición que Carmen había aprendido de su propia madre, organizaron una pequeña serenata en el patio principal. Alejandro había contratado un mariachi de Guadalajara, y bajo la luz de las antorchas le cantaron Las Mañanitas y La Llorona, mientras ella escuchaba desde el balcón del segundo piso, vestida con un camisón blanco y el cabello suelto. Mateo estaba a su lado, fascinado por la música y las luces. «Mañana mamá Carmen se casa con papá», le susurró ella al oído. «¿Estás contento?» El niño asintió con una sonrisa y se abrazó a ella. En sus manos tenía una pequeña cajita de terciopelo azul que Alejandro le había encargado cuidar. Dentro estaban los anillos de boda. Don Rodrigo había insistido en regalarle a Carmen los anillos de compromiso de su propia abuela, 2 argollas de oro blanco con pequeños diamantes que brillaban como estrellas. «Son para que sepas que eres parte de esta familia desde hace generaciones», le había dicho con solemnidad. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de encaje de la ventana de Carmen. Se despertó con el sonido de los pájaros y el aroma del café de olla que doña Esperanza ya estaba preparando en la cocina. Por primera vez en muchos meses sintió nervios en el estómago, pero eran nervios buenos, de emoción pura. La madrina de Carmen sería maestra Refugio, quien había aceptado con lágrimas de alegría. «Nunca he tenido una ahijada», le había confesado. «Será un honor acompañarte en este día tan especial». El padrino de Alejandro sería su hermano menor, Roberto, que había llegado desde la Ciudad de México la noche anterior. A las 10 de la mañana comenzó el ritual de preparación. Doña Esperanza y maestra Refugio ayudaron a Carmen a vestirse, cada una compartiendo consejos y bendiciones. «El matrimonio es como un jardín», dijo doña Esperanza mientras le abrochaba el vestido. «Hay que regarlo todos los días con amor, paciencia y comprensión. Y como una escuela»,
agregó maestra Refugio mientras le acomodaba el velo. Siempre hay algo nuevo que aprender del otro. Carmen se miró en el espejo de cuerpo completo que habían puesto en el cuarto de huéspedes. No se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada era radiante, segura, amada. El vestido le quedaba perfecto, el rebozo familiar le daba un toque de elegancia antigua, y en sus ojos brillaba una felicidad que jamás creyó posible. Mientras tanto, en el cuarto principal, Alejandro se preparaba con la ayuda de su padre y su hermano. Se había puesto una guayabera de lino blanco, bordada especialmente para la ocasión, pantalón de vestir y guaraches de cuero fino hechos en Tlaquepaque. En el bolsillo llevaba una foto pequeña de Esperanza, no por nostalgia, sino por gratitud. Sabía que sin el amor que ella le enseñó, nunca habría podido reconocer el amor que Carmen le ofrecía. ¿Nervioso?, le preguntó Roberto mientras le ayudaba con los gemelos. Para nada, respondió Alejandro con una sonrisa. Es como si hubiera estado esperando este día toda la vida. Don Rodrigo se acercó y le puso una mano en el hombro. Tu madre estaría orgullosa, las dos lo estarían. Se refería tanto a su propia madre como a Esperanza, y Alejandro sintió una paz profunda sabiendo que tenía la bendición de todas las mujeres importantes de su vida. A las 11 en punto, los invitados comenzaron a llegar. No eran muchos, algunos vecinos de las haciendas cercanas, los maestros de la escuela de Mateo, un par de primos de Alejandro, y la familia de Carmen, su hermana mayor, Lupita, que había viajado desde Michoacán con sus 2 hijos pequeños. La capilla se llenó de un aroma dulce gracias a las flores de azahar y bugambilia que decoraban cada banco. Los vitrales proyectaban luces de colores sobre el altar donde esperaba el padre Miguel, un sacerdote joven y carismático que había conocido a la familia desde que Mateo comenzó a ir a la escuela. A las 12 en punto comenzó la ceremonia. Roberto entró primero, llevando de la mano a Mateo, quien vestía un traje pequeño color azul marino y cargaba la cajita con los anillos. El niño caminó solemne por el pasillo, concentrado en su importante misión. Cuando llegó al altar, le entregó la cajita a su padre con una sonrisa orgullosa. Después entró Alejandro, acompañado de su madre. Se veía radiante, más joven, como si el amor hubiera borrado años de tristeza de su rostro. Cuando llegó al altar, se volteó hacia la entrada de la capilla, donde en cualquier momento aparecería la mujer que había cambiado su vida para siempre. Los acordes de Ave María llenaron el aire cuando Carmen apareció en la entrada de la capilla. Iba del brazo de don Rodrigo, quien había pedido el honor de entregarla en matrimonio. Sería un privilegio, le había dicho, como si fueras mi propia hija. Carmen caminó despacio por el pasillo, su mirada fija en Alejandro, quien la esperaba con los ojos brillantes de emoción. En las bancas, los invitados sonreían conmovidos. Maestra Refugio se secaba discretamente las lágrimas. Doña Esperanza tenía una sonrisa orgullosa, y Lupita grababa todo con su teléfono celular. Cuando llegó al altar, don Rodrigo besó la frente de Carmen y puso su mano en la de Alejandro. «Cuídala como nosotros te hemos cuidado a ti», le susurró a su hijo, «y deja que ella te cuide también». La ceremonia fue hermosa y emotiva. El padre Miguel habló sobre el amor que trasciende las diferencias, sobre las familias que se forman no solo por sangre, sino por elección, sobre la bendición de encontrar a la persona que complementa nuestro alma. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Carmen como Alejandro habían preparado palabras especiales. «Carmen», comenzó Alejandro con voz firme pero emocionada, «llegaste a mi vida cuando yo creía que ya no había luz.
Trajiste paz a mi corazón, sanaste las heridas de mi alma y le devolviste la sonrisa a mi hijo. Prometo amarte todos los días de mi vida, respetarte, protegerte y construir contigo la familia hermosa que ya hemos comenzado. Carmen tomó aire profundo antes de hablar. Alejandro, cuando llegué a tu casa solo buscaba trabajo, pero encontré un hogar. Encontré un hombre noble que me enseñó que el amor verdadero existe y un niño hermoso que me dio la oportunidad de ser madre. Prometo cuidar de ustedes, amarlos sin condiciones y hacer de nuestra casa un refugio lleno de amor y alegría. Cuando intercambiaron anillos, Mateo aplaudió espontáneamente, provocando risas tiernas en toda la capilla. «Los declaro marido y mujer», dijo el padre Miguel con una sonrisa. «Puede besar a la novia». El beso fue suave, lleno de promesas y sueños cumplidos. Los invitados aplaudieron mientras las campanas de la capilla repicaban, anunciando la nueva unión. Mateo corrió hacia ellos y los abrazó a los dos, completando el cuadro perfecto de una familia que había encontrado su camino hacia la felicidad. La recepción se realizó en el patio principal de la hacienda bajo un cielo azul perfecto. Las mesas estaban decoradas con manteles de lino blanco y centros de mesa hechos con flores del jardín. El menú incluía platillos tradicionales, mole poblano, cochinita pibil, tamales oaxaqueños y aguas frescas de Jamaica y horchata. El mariachi tocó durante toda la comida, interpretando canciones románticas que hicieron suspirar a las mujeres y sonreír a los hombres. Cuando llegó el momento del vals, Alejandro extendió la mano hacia Carmen. «¿Me concede esta pieza, señora Mendoza?» Carmen se sonrojó al escuchar su nuevo apellido. «Será un honor, señor Mendoza». Bailaron La Llorona, mientras todos los invitados los rodeaban en círculo. Carmen nunca había aprendido a bailar formalmente, pero en los brazos de Alejandro se movía como si hubiera nacido para eso. Después del vals, don Rodrigo invitó a Carmen a bailar. «Bienvenida oficialmente a la familia», le dijo mientras la hacía girar. «Tienes un esposo maravilloso y un hijo hermoso, pero sobre todo tienes una familia que te ama». «Gracias por aceptarme», respondió Carmen con sinceridad. «Sé que no fue fácil al principio. El amor verdadero nunca es fácil de aceptar cuando viene en formas que no esperamos», reflexionó el hombre mayor. «Pero cuando es verdadero, no se puede negar». La tarde transcurrió entre música, risas y buenos deseos. Mateo fue el alma de la fiesta, bailando con todas las señoras, jugando con los niños invitados y cargando orgulloso su frasquito de arena azul, que ya se había convertido en su amuleto de la suerte. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, los recién casados se retiraron a su nueva habitación matrimonial. Alejandro había sorprendido a Carmen redecorando completamente el cuarto principal. Había cambiado los muebles, puesto cortinas nuevas y creado un espacio que fuera de los dos, no solo suyo. «Es hermoso», susurró Carmen admirando los detalles. «Quería que fuera nuestro desde el primer día», dijo Alejandro abrazándola por la espalda. «Sin fantasmas del pasado, solo futuro por construir». Esa noche, por primera vez como esposos, se durmieron abrazados en su propia cama, en su propia casa, como la familia que siempre estuvieron destinados a ser. Los meses siguientes trajeron una felicidad constante y creciente. Mateo florecía en la escuela, ya no solo participaba en las actividades, sino que había hecho su primer amigo, un niño llamado Diego, que también estaba en el espectro autista y compartía su fascinación por los colores. Carmen se había inscrito en clases nocturnas para terminar su educación secundaria. «Quiero ser un ejemplo para Mateo», le había dicho a Alejandro. «Quiero que sepa que nunca es tarde para aprender». Alejandro la apoyaba en todo,
ayudándola con las tareas cuando era necesario y cuidando a Mateo las noches que ella tenía clases. La escuela había sugerido que Mateo participara en una exposición de arte infantil en Guadalajara. Sus pinturas de mariposas y paisajes en azul habían llamado la atención de los maestros por su originalidad y belleza. «Tiene un talento especial», había dicho maestra Refugio. «Deberíamos nutrirlo». El día de la exposición, toda la familia fue a apoyar a Mateo. Carmen llevaba un vestido azul que Alejandro le había regalado y Mateo vestía una camisa blanca con corbata pequeña que se había empeñado en ponerse porque los artistas se visten elegantes. Cuando vieron las pinturas de Mateo colgadas junto a las de otros niños, Carmen no pudo contener las lágrimas. Una de las obras mostraba 3 figuras tomadas de la mano en un jardín lleno de mariposas azules. Papá, mamá Carmen y él en el medio. El título, escrito con ayuda de su maestra, decía «Mi familia feliz». «Mire lo que su amor logró», le susurró Alejandro al oído mientras observaban a Mateo explicar orgulloso su pintura a otros visitantes. «No mire lo que nuestro amor logró», lo corrigió Carmen. «Esto lo construimos juntos». Un año después de la boda, Carmen anunció que estaba embarazada. La noticia llenó la hacienda de una alegría nueva y diferente. Mateo, que ya tenía 8 años y había desarrollado más habilidades de comunicación, estaba emocionado por la idea de ser hermano mayor. «¿Va a ser niño o niña?», preguntaba todos los días tocando suavemente el vientre de Carmen. «No sabemos todavía», le respondía ella pacientemente. «Pero será tu hermanito o hermanita, y tú vas a ser el mejor hermano mayor del mundo». Alejandro vivía en una nube de felicidad. Ver crecer a su familia, ver a Carmen floreciendo como esposa y futura madre, ver a Mateo cada vez más integrado y feliz, era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Una tarde, mientras Carmen descansaba en el jardín leyendo un libro para su clase de literatura, Alejandro se sentó a su lado con 2 vasos de agua de Jamaica. «¿En qué piensa?», le preguntó viendo su expresión contemplativa. «En lo extraña que es la vida», respondió ella cerrando el libro. «Hace 2 años yo era solo Carmen, la empleada doméstica invisible. Ahora soy Carmen Mendoza, esposa, madre de Mateo y pronto madre de otro bebé. A veces siento que voy a despertar y todo esto va a haber sido un sueño». Alejandro le tomó la mano y se la llevó a los labios. «No es un sueño, mi amor. Es la realidad que construimos juntos, y es solo el comienzo». En ese momento, Mateo salió corriendo de la casa con una pintura nueva en las manos. Era una imagen de la hacienda con 4 figuras en el jardín. Mamá, papá, él y una figura pequeñita que representaba al bebé que estaba por llegar. «Para el cuarto del bebé», anunció orgulloso. Carmen y Alejandro se miraron y sonrieron. Su familia seguía creciendo, seguía sanando, seguía construyendo memorias hermosas en esa hacienda que una vez fue silenciosa y triste. Esa noche, mientras Carmen se quedaba dormida en los brazos de Alejandro, pensó en Sofía, en Esperanza, en todas las personas que habían sido parte de su camino hasta llegar ahí. Sintió una gratitud profunda por cada paso, cada lágrima, cada momento de soledad que la había llevado hasta esa felicidad completa. Afuera, el viento movía suavemente las hojas de los nogales, los grillos cantaban su serenata nocturna, y la luna llena iluminaba la hacienda donde una familia había encontrado su hogar, su paz y su amor verdadero. Y así, en esa casa que alguna vez estuvo llena de silencio y dolor, ahora resonaban risas, conversaciones, planes para el futuro,
y sobre todo, el amor incondicional de una familia que se había elegido mutuamente y había decidido escribir juntos una historia hermosa que apenas comenzaba. Si esta historia tocó tu corazón, así como tocó el de Alejandro, Carmen y Mateo, suscríbete al canal para acompañar más encuentros que transforman vidas en silencio, con amor y con verdad. Porque las mejores historias son aquellas donde el amor verdadero encuentra su camino, sin importar las diferencias, y donde las familias se construyen no solo con sangre, sino con el corazón.